Esta semana nos tocó hablar sobre química orgánica, específicamente dentro de ellos hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos aromáticos, ¿no? Y la respectiva nomenclatura de todos estos. Bueno, la química orgánica es una rama de la llamada química descriptiva que se encarga de estudiar, que se encarga de estudiar la relación o la estructura, propiedades de los compuestos denominados carbonados o compuestos que presenten el elemento carbono. Pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de los elementos que presenten carbono, hay que considerar que existe un grupo de compuestos carbonados que no le estudia la orgánica, sino más bien la inorgánica. ¿De acuerdo? Ahora, este grupo de compuestos que lo estudia la inorgánica vendrían a ser, por ejemplo, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y otros, y ácido carbónico y las sales de estos ácidos que se pueden derivar, ¿no? Como por ejemplo el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, la química, la química orgánica a su vez estudia a los productos o los compuestos carbonados y estos compuestos carbonados presentan propiedades. Dentro de sus propiedades vamos a poder visualizar, ¿no? Por ejemplo, de que están conformados por pocos elementos de la tabla periódica, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero no son los exclusivamente los cuatro. Pueden estar otros elementos como por ejemplo fósforo, como por ejemplo azufre, ¿no? Pero principalmente los conforman carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, los compuestos carbonados tienen la característica de que la mayoría son de naturaleza apolar, son de comportamiento apolar. Eso es por un lado. Por otro lado, al ser apolar, por lo general son insolubles en agua. Son insolubles en agua. ¿De acuerdo? Mm. Otra propiedad es que por lo general, presenta enlaces covalentes. Ahora, no, cuando digo por lo general, quiere decir que habrá algunos que presenten enlace de otro tipo, como por ejemplo el iónico. Y es que sí existe compuestos orgánicos de naturaleza iónica, como por ejemplo los jabones, que vienen a ser sales orgánicas, ¿no? O los alcóxidos metálicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, otra propiedad que también presentan los compuestos orgánicos es que ellos, por lo general, pueden formar isómeros, es decir, aquellas estructuras que comparten la misma fórmula global o molecular, pero diferentes estructuras. ¿De acuerdo? Dentro de esto, los otros entre un rato vamos a mencionar los diferentes tipos de isómeros. Bien. Ahora, el carbono como elemento presente en compuestos orgánicos presentan ciertas propiedades, como por ejemplo, un ratito, disculpe, la llamada tetravalencia. Decimos nosotros tetravalencia porque ese carbono, el elemento carbono, va a actuar con sus 4 electrones de valencia. Va a actuar con sus 4 electrones de valencia. ¿De acuerdo? Luego tenemos la covalencia, quiere decir que el carbono en compuestos orgánicos solo va a presentar enlaces covalentes al combinarse con elementos
no metálicos, como por ejemplo oxígeno, cloro, azufre, ¿no? Nitrógeno, o inclusive con el mismo, con otros átomos de carbono. Solo van a presentar enlace de tipo covalente. Luego tenemos la concatenación o la autosaturación, es decir, que el elemento carbono se va a poder combinar consigo mismo, se va a poder combinar consigo mismo, formando largas cadenas. En alguna literatura mencionan que esta es una propiedad casi exclusiva del elemento carbono. Bien. Otro punto que también se ha desarrollado en clase es sobre tipos de carbono, ¿no? Según el número de enlaces sigma carbono-carbono, ¿no? Vamos a poder clasificar en carbonos primarios, por ejemplo, este es un carbono primario, este también es un carbono primario, el de acá es un carbono primario, primario y primario. Estos carbonos que acabo de señalar solo presentan un enlace sigma carbono-carbono. Luego tenemos los carbonos secundarios, aquellos que presentan dos enlaces sigma carbono-carbono. Este es un carbono secundario, uno y dos enlaces sigma. Este es un carbono secundario, uno y dos enlaces sigma. ¿De acuerdo? Bien. Luego un carbono terciario, aquello que tienen tres enlaces sigma carbono-carbono, por ejemplo, este de aquí, uno, dos y tres enlaces sigma. Este de acá, uno, dos y tres enlaces sigma carbono-carbono. Y el cuaternario, aquel que presenta cuatro uniones sigma carbono-carbono. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de los isómeros, son isómeros, como lo había indicado, son aquellos compuestos que presentan la misma fórmula global o molecular, pero sin embargo diferente estructura. Y esta diferencia de estructura le otorga pues propiedades físicas y químicas diferentes. ¿De acuerdo? Bien, dentro de lo que viene a ser la isomería, estos se van a clasificar en dos grandes grupos, la isomería plana y la isomería espacial. Dentro de la plana, a su vez, tenemos la de cadena, posición y compensación funcional. Y dentro de la especial tenemos la geométrica. Hay la óptica, pero no es motivo del curso mencionar óptica, geométrica, y dentro de la geométrica, la que son de configuración cis y la de configuración trans. Llamamos llamamos isómero de cadena, isomería plana de cadena, cuando la diferencia entre estos dos compuestos se da dentro de la misma molécula de la función química. Por ejemplo, este es un alcano, también es un alcano, pero la diferencia está en la estructura de la cadena. Aquí todos los carbonos forman parte de la cadena principal, pero si aquí, sin embargo, acá, sin embargo, solo los carbonos, solo cuatro carbonos conforman la cadena principal y un carbono no conforma parte de esa secuencia, no forma parte de esa secuencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos los isómeros de posición, por lo general es en referencia al lugar donde se encuentra un grupo funcional o un átomo o un conjunto de átomos. Por ejemplo, en este caso el grupo hidroxilo se encuentra en esta cadena en posición número uno, ¿no? Originando un alcohol primario. Y en este caso el grupo hidroxilo se encuentra en el carbono número 2,
de la cadena principal, ¿no? Y entonces forma el par disómero, ¿no? Con este otro compuesto. Luego tenemos los isómeros de compensación funcional. En este caso, van a ser aquellas sustancias que pertenecen a diferencia y función química. Por ejemplo, este de acá pertenece a la función química cetona, mientras que este de acá pertenece a la función química aldehído. Pertenecen a diferente función química, ¿de acuerdo? Y por lo tanto van a tener propiedades químicas y físicas totalmente distintas. Y luego tenemos la llamada isomería geométrica, que pertenece ya al grupo de la isomería espacial. Aquí vamos a ver, ¿no? Que en este caso los grupos de referencia es el bromo y cloro. Y aquí podemos observar el trans 2,4, disculpen. Acá vamos a ver el 2,3, el trans 2,3 dibromo BUC 2-eno, acá se ha cortado, eno, y esto se debe porque en el caso de la presencia de un enlace doble, la estructura se torna rígida, a diferencia de los enlaces simples que tienen libertad de giro, por así decirlo, los enlaces dobles no. Por lo tanto, si en esta estructura, si yo trazo acá un plano, si a esta estructura los bromos están en lados opuestos, siempre van a estar en lado opuesto, a diferencia que si estuviera hacia un mismo lado del plano. Por lo tanto, esa presencia de doble enlace origina, origina que se formen dos compuestos en donde los grupos de referencia, en este caso los átomos de bromo, no se pueden intercambiar, generando un trans 2,3 dibromo BUC 2-eno y el trans, disculpe, acá sería en todo caso, el trans y aquí sería el cis. Esta palabrita trans tendríamos que borrarlo, sería el cis 2,4 dibromo. Bien, vamos a ver por aquí. Ujú, ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? De repente podemos seguir viendo nuestra separata. Tipo de reacciones, tipos de reacciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tipos de reacciones, al igual que la química inorgánica, los compuestos orgánicos también reaccionan, pero se ha visto que su reacción presenta menor velocidad. Eso puede estar relacionado a que sus estructuras más son de naturaleza apolar, más de comportamiento apolar. Dentro de este grupo tenemos las llamadas reacciones de sustitución. En este caso, como podemos ver, acá yo tengo una estructura totalmente saturada, ¿no? Que es el caso, ¿no? Del etil, y este lo voy a colocar en una atmósfera de cloro, ¿no? Donde está ampliamente saturado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De los dos átomos de cloro que tengo acá, a ver, de repente vale la pena. De los dos átomos de cloro que yo tengo acá, uno de ellos va a desplazar a uno de estos hidrógenos. Al ocurrir el desplazamiento, entonces el cloro se va a poder unir
se va a poder unir en aquel átomo, ¿no? En donde el hidrógeno ha sido desplazado. Entonces acá podemos tener que el cloro se acopló en reemplazo de un hidrógeno y el hidrógeno desplazado no queda libre, inmediatamente se une a la otra parte de la molécula, ¿no? Donde se quedaría supuestamente como cloro atómico. Esta es una reacción de sustitución. Luego tenemos las reacciones de adición. Una de las características que tiene esta reacción de adición es que la estructura donde se van a agregar las sustancias deben de tener la presencia de un doble enlace. ¿Por qué? Porque la molécula que se va a acoplar, entonces esta molécula de oxígeno va a atacar el enlace pi y al atacar va a causar una ruptura. Y esto dije, ¿no? Y como consecuencia, el doble enlace, a este doble enlace, bueno, no se puede marcar. Este doble enlace desaparece, permitiendo que cada átomo de hidrógeno quede unido a un carbono, formando el CH3CH3. Contestando tu pregunta, principalmente se ha estudiado el carbono, pero también se puede observa hibridación en el caso del silicio. No, no es exclusivamente carbono. Al carbono más se le estudiado porque es el elemento central dentro de la química orgánica. Bien, seguimos por acá. Bien. Dentro de la otra reacción que se observa en la química orgánica es la reacción de eliminación. En este caso se trata de eliminar o remover un grupo funcional o un conjunto de átomos. En este caso, eh, la remoción del grupo OH por lo general se emplea utilizando ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido muy deshidratante y renueve este grupo OH, pero cuando este OH sale no puede ser solo. Consigo se va un átomo de hidrógeno del carbono más próximo, puede ser el de acá o puede ser el de aquí. Entonces, al salir el OH más un hidrógeno, este carbono ahora tiene un electrón libre y este carbono también va a tener un electrón libre, permitiendo la formación de un doble enlace. Y luego tenemos las reacciones de combustión. Eh, por lo general, por lo general, todos los compuestos orgánicos tienen la característica de ser utilizado o podría ser utilizado como combustible. Podría ser utilizado como combustible. Por lo tanto,
Por lo tanto, vamos a observar que frente al oxígeno, la combustión completa de este eteno, disculpe, es el CO2 y el agua. Cuando el producto final es dióxido de carbono, entonces nosotros decimos que la combustión es completa. Pero si el producto final solo es monóxido de carbono, decimos que la combustión es incompleta. ¿De quién depende de que sea completa o incompleta? Depende de la disponibilidad del oxígeno. Si la combustión, por ejemplo, se da en espacios muy limitantes, como por ejemplo ocurre en los motores de los autos, entonces la disponibilidad de oxígeno será poca, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la disponibilidad de oxígeno determina de que sea completa o si es monóxido de carbono, incompleta. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. ¿No hay? A ver, ok, bien. En esta parte de aquí, cuando nosotros estuvimos viendo sobre grupos funcionales, este cuadro ha sido ordenado de menor a mayor, es decir, de aquellos que tienen menos rango dentro de los compuestos orgánicos al que tiene más rango. Y esto se debe principalmente al grado de oxidación. Cuando más oxidado esté el carbono, pertenecerá a un grupo funcional de mayor rango. ¿De acuerdo? El de menor rango de todos ellos son los alcanos, sigue los alquenos, alquinos, ésteres, amidas, fenoles, alcoholes, cetonas, aldehídos, nitrilos, amida, ésteres y ácido carboxílico. ¿De acuerdo? Bien, hidrocarburos. Cuando nosotros mencionamos a los hidrocarburos, Cuando nosotros mencionamos a los hidrocarburos, estos hidrocarburos van a clasificarse en dos grandes grupos, los llamados alifáticos, los llamados, esta es clasificación, Mm, no está como, ok, aquí, ya. Se van a clasificar en hidrocarburos insaturados y saturados. Dentro de los saturados tenemos a los alcanos y dentro de los insaturados alquenos y alquinas. Los hidrocarburos de tipo saturados o alcanos son aquellos en donde todos los carbonos presentan hibridación sp3 o enlace sigma carbono-carbono y se une mediante, lógicamente, enlace simple. ¿De acuerdo? A los alcanos se le conoce con el término de parafinas, hidrocarburos de tipo parafina,
que hace referencia a su bajo grado de reacción si lo comparamos con los alquenos y los alquinos. ¿De acuerdo? También estos hidrocarburos, no tan solo los alcanos, sino también los alquenos y los alquinos, tienen las características de ser de tipo apolar y por lo tanto insoluble en agua. En el caso de los alcanos, los primeros alcanos de 1, 2, 3 hasta 4 carbonos, por lo general son de naturaleza gaseosa. Son de naturaleza gaseosa. ¿De acuerdo? Y a medida que la cadena crece, 5 carbonos, 7 carbonos, 10 carbonos, se torna líquido y luego pueden ser sólidos, aquellos que ya presenten más de 16, 20 carbonos. En el caso de los alquenos, se caracteriza porque presenta insaturaciones dobles y esto se debe por el grado de hibridación de su carbono, son de tipo sp2. ¿De acuerdo? Ese enlace doble está conformado por un pi y un sigma. Muy bien. A los alquenos se le dice olefinas o se le llama, que más o menos quiere decir formadores de aceites. ¿De acuerdo? Luego tenemos los alquinos, que también son hidrocarburos insaturados. Presentan, presentan enlaces triple, presentan enlaces triple carbono, 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 carbono. ¿De acuerdo? Tanto los alquenos como los alquinos sufren reacción de adición, sufren reacción de adición, pero sin embargo, los alcanos son hidrocarburos de tipo saturado y al ser saturados solo sufren reacción de sustitución. Y entonces recordemos, alquenos y alquinos, por ser insaturados, sufren reacción de adición y los alcanos, por ser saturados, sufren reacción de sustitución. ¿Alguna consulta? Voy a explicar el primer enunciado del ejercicio de clase. Ok, vamos a ver. ¿Dónde está? Mm, Este de aquí me responde prendiendo su micrófono, por favor. Sí, profesor. Este de acá. Ok, a ver, ¿qué nos dice aquí?
El elemento carbono es esencial en la naturaleza. Forma la estructura base de los compuestos que forman a los seres vivos. El eje, el eje de átomo de carbono se presenta en tres arreglos estructurales a los que llamamos hibridación: sp3, sp2, sp. El fenómeno de isomería en todas sus formas, especialmente la estereoisomería espacial, nos permite reconocer los millones de compuestos orgánicos diferentes en los diversos medios especialmente en la estereoisomería espacial. Nos permite reconocer los millones de compuestos orgánicos diferentes en diversos medios acuáticos y terrestres. Tal es el caso como la D positivo glucosa, muestra molécula energética primordial. Respecto al compuesto cuya estructura aparece a continuación, indique el valor de verdad de la siguiente proposición. Ok, si ustedes observan, antes de pasar a resolver esto, este punto de acá, A, hace referencia al carbono que está en este ángulo. C, al carbono que está en este ángulo. Y B, al carbono que está en este ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice el carbono de A, es decir, en este punto, presenta tres lóbulos híbridos y uno sin hibridar. ¿Qué tal si lo pasamos mejor aquí? Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Ya. Vamos a ver. ¿Podemos identificar qué tipo de hibridación tiene este carbono? Este carbono de acá. ¿Alguien me podría decir de repente? Sí, es SP2. Ya. Entonces, en la hibridación SP2 se tiene lo siguiente. Se tiene tres orbitales híbridos sp2 y se tiene un orbital tp que no se ha combinado. ¿De acuerdo? Los orbitales híbridos se van a proyectar de manera coplanar. Cuando digo coplanar, quiere decir que los tres orbitales híbridos se van a proyectar sobre un mismo plano. Sobre un mismo plano. ¿De acuerdo? Son coplanares. Y no tan solo esto, sino que el ángulo de separación entre estos orbitales híbridos es el mismo, el de aquí y el de acá, 120 grados. Entonces, no tan solo van a ser orbitales contenidos en el mismo plano, sino también van a tener una proyección trigonal, como si fuera un triángulo. El orbital de P, el orbital de P que no se ha combinado, este orbital de P se va a proyectar de manera perpendicular al plano. De manera perpendicular al plano. ¿De acuerdo? Entonces, acá que nos dice, el carbono A, que es este de aquí, presenta tres lóbulos híbridos, sí, porque estos orbitales híbridos resultaron de la combinación del orbital de S y dos orbitales de P. Y uno sin hibridar, sí. Acá hay un orbital P que no se ha hibridado y este orbital P es el que atraviesa la región planar, ¿no? Y él es el que va a formar los enlaces pi. Entonces, la primera proposición
es correcta. B, es lineal con un ángulo de 180 en sus enlaces. B es este de acá. Y si ustedes observan, este carbono tiene un triple enlace. Entonces este carbono debe tener la hibridación S, SP. Hibridación SP. Quiere decir que tan solo hay dos orbitales. ¿No? Tienes tres orbitales híbridos más dos orbitales de p. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se proyectan estos orbitales híbridos? Estos orbitales híbridos se proyectan, uno, dos. El ángulo de separación entre ellos es de 180 grados. Y se ha observado que estos dos orbitales híbridos son coplanares, es decir, están contenidos en un mismo plano. Ahora, todavía me quedan dos orbitales de p sin combinarse. Este orbital de p se proyecta también de manera perpendicular al plano. Uno, uno, ya está. Entonces, los orbitales P se van a proyectar de manera perpendicular al plano, mientras que los orbitales híbridos se proyectan de manera lineal. Entonces acá nos dice, el carbono B es lineal con un ángulo de 180 en sus enlaces. Sí, un ángulo de 180 y lo podemos observar recto, ¿no? Tercero, C, es decir, este de aquí, este de acá, es tetraédrico y capaz de formar cuatro enlaces simples sencillos. Bueno, se puede observar que este carbono solo tiene enlaces simples, entonces es de tipo sp3, sp3. Y los sp3 presentan los, presentan los cuatro enlaces híbridos de valencia. ¿De acuerdo? Estos enlaces híbridos se van a proyectar de manera siguiente. Uno hacia arriba, otro hacia adelante, hacia abajo y adelante, el otro también hacia abajo y adelante, pero con dirección opuesta, y el último hacia atrás. ¿De acuerdo? Entre ellos, el ángulo de separación entre ellos es de un ratito, disculpe muchacho, por favor.
Ya. Ok, continuamos. Muy bien. Entonces, aquí nos dice, ¿es de carácter tetraédrico? Sí, porque el ángulo de separación de los cuatro orbitales híbridos se dan hacia un mismo lado y con cuatro proyecciones, ¿no? Hacia arriba, hacia adelante a la izquierda, hacia adelante a la derecha y hacia atrás. Entonces, ¿y forma enlaces simples o sencillos? Sí, enlaces simples. Solo los enlaces sigma, solo, ¿cómo le puedo decir? Los de hibridación sp3 solo pueden formar enlaces sigma y estos, al ser solo sigma, van a ser enlaces simples. Y luego, ¿el compuesto tiene un anillo aromático? Sí, acá podemos observar un anillo aromático, es una estructura cíclica con enlaces dobles alternados, donde los electrones se encuentran deslocalizados, saltando de carbono en carbono. ¿De acuerdo? Aromático y tres estructuras cíclicas. Y tres estructuras cíclicas. Acá hay, bueno, en realidad yo veo uno, dos, tres, cuatro estructuras cíclicas. Un anillo aromático, ¿no? Pero el anillo aromático también es una estructura cíclica, ¿no? Entonces me parece que ellos han tomado, los que han confeccionado la pregunta, han tomado esto, aquellos que no son aromáticos, pero debieron haber aclarado. En mi opinión, esto de aquí es verdadero, este es verdadero y también esto es verdadero. La respuesta sería la D. No sé si llegué a completar la pregunta. Profesor, en la primera, ¿de dónde sale el UMP? Un P. Acuérdate, mira, vamos a ponerlo por acá. El carbono es el elemento número 6 de la tabla. Tiene 1s2, 2s, 2, ahí está, y 2p. ¿Cuántos orbitales te acuerdas? ¿Cuántos orbitales tiene p? Señorita, ¿cuántos Tres, orbitales tiene p? tres. 3, ¿no? Muy bien, entonces, una, dos, 3. Ya sabemos que es el menos uno, el cero y el más uno. ¿Ok? Entonces, hasta son 6 electrones que yo tengo que distribuir. Acá ya van 2, acá van 4, 5, 6. Ahora, en la hibridación sp2, en la hibridación sp2, se ha combinado este orbital de S con dos orbitales de P. Un orbital, el único orbital de S con dos orbitales de P. Dos orbitales de P. ¿De acuerdo? Y al combinarse, ha originado tres orbitales híbridos sp3. Y acuérdate que este de aquí, este orbital, no se ha combinado, sigue estando puro. Y es exactamente el orbital 1p que queda libre. Y es ese que se proyecta de manera perpendicular al plano. ¿De acuerdo? No sé si me dejé entender esta vez. Sí, profesor. Ok. Siempre se une con los del final, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de la hibridación, por ejemplo, sp, hibridación sp, el orbital de S se combina con este orbital vacío y generan dos orbitales híbridos sp. Pero como solo se combinó con este, estos dos quedan libres, puros, que ya está acá, dos orbitales p. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta con respecto a esta pregunta? No, profesor. Ok. Bien. Ahí de repente si desea copiar. Ya está, profesor. Ya.
Buenas tardes, profesor. En el chat le envié un problema, no sé si me puede ayudar, por favor. Vamos a ver qué nos dice acá. La carbona es un aceite esencial encontrado en la hierbabuena y se usa como saborizante en productos químicos, jabones, perfumes. Marque la alternativa correcta. A ver, tiene 4 carbonos con hibridación sp2. Bueno, la hibridación sp2 se va a evidenciar en aquellos carbonos que presenten un doble enlace. Por ejemplo, este carbono de acá presenta un doble enlace con el oxígeno. De hecho, que este es un sp2. Ya vamos un carbono. Este carbono de acá con este carbono de acá presenta un doble enlace. Un doble enlace carbono-carbono. Entonces acá vamos el segundo carbono, el tercer carbono. Luego por acá, este carbono de acá presenta un doble enlace con este otro carbono. Entonces, tanto este carbono como este otro son de hibridación sp2. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos con hibridación sp2. No tiene 4. ¿De acuerdo? Entonces la primera es incorrecta, tiene 5, no 4. Luego, es un hidrocarburo. No, ¿sabe por qué de frente debemos decir que no, que esto es incorrecto? Porque el hecho de tener oxígeno deja de ser hidrocarburo. Los hidrocarburos son aquellos compuestos que solo están conformados por carbono e hidrógeno, hidrocarburo. Esto ya viene a ser una cetona cíclica. ¿De acuerdo? Entonces, falso. La fórmula presenta 3 electrones pi, presenta 3 electrones pi, tiene 2, acá hay un enlace pi, 2 enlace pi, 3 enlace pi. Pero en cada enlace hay 2 electrones. Entonces, en toda la estructura hay 6 electrones pi. Entonces, también sería falso. La fórmula global. Dejémoslo hasta el último. La cadena principal tiene 5 carbonos. La cadena principal, de hecho, que es esta de acá. ¿Por qué? Porque es la que contiene el grupo funcional de mayor jerarquía, que es este de aquí. Entonces dice, la cadena principal tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. La cadena principal tiene 6 carbonos. Falso. Y vamos a ver la fórmula global es 10 carbonos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oye, todo sería falso. A ver, vamos a contar. De repente, por ahí algo se me ha pasado. 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, está bien. 6, 7, 8, 9 y 10. 10 carbonos. Vamos a ver. Un oxígeno, un oxígeno. Faltarían los hidrógenos. Acuérdense que los carbonos tienen que completar la tetravalencia. ¿De acuerdo? Si no lo completan, nosotros lo hacemos con el número de hidrógeno. Por ejemplo, este carbono tiene tetravalencia, ya tiene 4 enlaces con los hidrógenos, no, 3 enlaces con los hidrógenos, más un enlace con este carbono. Cumple la tetravalencia. Entonces, no pasa nada aquí. Luego acá, para este carbono, 1, 2, 3, 4, no hay más hidrógeno, queda así. Este de acá, 1, 2, 3, y acá tendría que ir un hidrógeno. ¿De acuerdo? Un hidrógeno. Creo que mejor hacemos lo siguiente, porque esta parte lo voy a colocar con rojo para que se visualice mejor. ¿Ya? Entonces, esto de aquí lo voy a sacar acá. ¿De acuerdo? Y acá voy a poner con rojo los hidrógenos que faltan. El de acá ya habíamos dicho que completó la tetravalencia, este completó la tetravalencia, entonces este carbono ya completó ahora sí su tetravalencia. Acá 1, 2, 3 y 4. Luego este carbono 1, 2, 3
y 4. Este carbono 1, 2, 3 y 4. Este carbono 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 acá. 1, 2, 3 y 4. Entonces ahora sí podemos contar los hidrógenos, ¿no? Aquí van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Correcto, entonces esta es la única que es correcta. Todas las demás son incorrectas. Todas las demás son incorrectas. ¿De acuerdo? Entonces nuestra respuesta es la D. Profesor, en caso que no haya el oxígeno, ¿cuál sería la cadena principal? La cadena principal vendría a ser el anillo. Vendría a ser el anillo. ¿No? O sea, no Porque, puedo tomar, porque este presenta una insaturación, al igual que esta estructura presenta una insaturación. Pero esta estructura solo tiene uno, dos, tres carbonos. Esta estructura tiene 6 carbonos. ¿De acuerdo? ok, o sea, no puedo tomar el metil más los 6 carbonos. El metil más los 6 carbonos. Disculpe, no entiendo. O sea, una ramificación con con la cadena de 6 carbonos que dijo. La cadena principal siempre tiene que ser de manera continua. Y esta es una estructura continua, cíclica, pero continua. ¿De acuerdo? Y esto viene a ser una rama. Una rama, una rama. Nada más que aquí, por ejemplo, se tiene que, ¿cómo te puedo decir? Ya utilizar otro sistema, otras reglas que son el uso de paréntesis, ¿no? Que por lo general no lo empleamos porque esas reglas muchas veces son modificadas, son mucho más complejas, se requiere mayor conocimiento, salvo que sea de estructura sencilla, como por ejemplo un vinil, ¿no? Ahí sí, ¿no? Pero mientras tanto nosotros aplicamos las reglas básicas. Pero aquí, por ejemplo, esta estructura tiene este sustituyente, este sustituyente de acá tiene a su vez un sustituyente, ¿no? Entonces, esta estructura aquí se está uniendo en esta posición, ¿ya? Por eso que por lo general cuando los ejercicios cuando pedimos nomenclatura, por lo general colocamos estructura en donde no se tenga que utilizar los paréntesis, por así decirlo, como parte para nombrar a dicho compuesto, ¿no? Pero en base a estas proposiciones, está bien planteada la pregunta, pero cierto. eh, mm, Aquí no tanto, esto no era más para poder discernir si eras capaz de reconocer a un hidrocarburo, ¿no? Pero me pareció muy sencillo. Pero bueno, ¿no? Acuérdate que un hidrocarburo solo es carbono e hidrógeno, nada más. Si hay un oxígeno, ya deja de ser hidrocarburo. Deja de ser hidrocarburo. ¿Ok? Ok, profesor, muchas gracias. Estructuras cíclicas. Una estructura cíclica es esta de acá. Esta es una estructura cíclica. O cadena cíclica, algunos le llaman, ¿no?
¿Cómo salieron los 10 carbonos? ¿Cómo salieron los 10 carbonos? Con tanto, pues. Acá hay un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos, seis carbonos, siete carbonos, ocho carbonos, nueve carbonos, 10 carbonos. Están los 10 carbonos acá. No sé si se refirió a eso. Ok, bien, vamos a ver por acá. ¿Alguna otra consulta? A ver, pusieron esto. No estaba este grupo metil, creo que en la separata de ustedes. No sé si en sus preguntas número 3 habrán visto que de repente a alguno le faltó este grupo metil. Aló. Sí, falta completar unas Y cositas. también aquí es un di. No sé si en su separata de repente pueden corregir en la pregunta número 3 en la segunda proposición es 2,5 dimetil. Por ahí también había algunos pequeños casos que vi. Ujú. Por acá, ¿dónde está? Caramba. Ah, aquí está. Vamos a ver acá. Yo vi otras observaciones por aquí. Está bien, creo que nada más vi por acá. Ujú. No, nada más vi por acá. Pienso que las más comunes. Mm,
Bien, si hubiera más preguntas, dudas, jóvenes. A ver, voy a traer no lo tengo a la mano, mi separata, un momento. Ta, 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 tan. Vamos a ver por aquí. Está bien. Ok. No hay justificación. No, no hay más observación. Ah, ya, ya. La pregunta 6. Vamos a ver si la han corregido o sigue estando con esa observación. Ah, ya. Por favor, en su separata, en la pregunta número 6, en su separata, esta vendría a ser la clave. No, esta de acá, la de 778 trimetil nona 35 dieno. Creo que en su separata decía trimetil 3,5 nonadieno. Creo que en su separata decía eso. Por favor, corríjanlo porque este nombre de aquí es el correcto, el que pertenece a las últimas reglas. Pero el 3,5 si va antes de la cadena principal nona, si va antes, eso correspondía a una nomenclatura muy anterior, si no me equivoco, del año 78 o 79, lo cual ya no se emplea, no se emplea. ¿De acuerdo? Profesor, ¿puede explicarlo, por favor? Disculpa. ¿Puede explicar esa pregunta? No, no la entiendo, por favor. ¿Podría repetir? O sea, resolverlo. Ah, resolverlo. Ahí ya, normal, lo resolvemos ahorita. Un ratito. Ay, ¿dónde está? No, este no es, este es. Ya, vamos a ver por acá. Ya. Nos pide el nombre sistemático correcto. Un ratito, un ratitito, por favor. Ya, miren acá, miren acá. Nos piden el nombre, determinar el nombre. Según las reglas de los alquenos, la cadena principal es la que contiene la insaturación. La insaturación. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, que esto de aquí es mi cadena principal. Ahora, según las reglas, nos dice que debemos de darle la menor posición a los dobles enlaces. Y vamos a ver por qué extremo está más cerca el doble enlace. Carbono uno, 2, 3, 1, 2, 3, 4 todavía. Entonces, de hecho, que la numeración tiene que iniciar acá. Uno, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los sustituyentes? ¿Cuáles son los sustituyentes? Tengo un metil, otro metil y un tercer metil. Tengo 3 metil. Entonces, para nombrar a este compuesto, yo tengo que citar a los sustituyentes, ¿no? Con su respectivo localizador. Entonces, los sustituyentes se encuentran en el carbono número 7,7,8 y como son 3 metil, sería un trimetil. Es un trimetil. Ahora viene la cadena principal que tiene 9 carbonos, non. Le agregamos la vocal A, nona. ¿Por qué la vocal A? Porque hay 2 insaturaciones. Nona, raya 3,5, raya dieno. Dieno. ¿De acuerdo? Entonces vamos por aquí un ratito. Vamos a copiar el nombre correcto para compararlo si es o no es, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos 7,7 trimetil nona 3,5-dieno. Entonces, esta de aquí ya lo hemos resuelto el nombre. Ahora, acá. Sabemos nosotros que entre un doble enlace y sustituyente, quien tiene mayor jerarquía es el doble enlace. Entonces, a este doble enlace yo le debo de dar la menor posición posible. Puede ser, miren, pueden ser 1 y 2, ¿de acuerdo? O también puede ser 1 y 2. Las dos alternativas al doble enlace le están dando la posición 1, ¿de acuerdo? Pero como yo tengo dos sustituyentes, entonces también tengo que procurar darle la menor posición a estos dos. Entonces podría ser 1, 2, 3, o puede ser 1, 2, 3. En las dos alternativas, a los dos le estoy dando la misma la menor posición. Pero yo tengo dos alternativas y solo me debo de quedar con una nada más. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Una vez agotados los criterios de menor posición, resuelva usted por orden alfabético. Entonces, en el orden alfabético, el bromo va primero, metil va mucho después. Por lo tanto, el bromo, con respecto al metil, debo de darle la menor posición posible. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Entonces, ahora comenzamos a construir el nombre citando los sustituyentes en orden alfabético. 3 bromo, 5 metil, la cadena principal es un ciclo de 5 carbono, pen, y se entiende que al haber solo un doble enlace, se entiende que está en posición 1. Entonces no es necesario colocar pen 1-eno, de frente penteno nada más. ¿De acuerdo? Eso solo se aplica siempre y cuando
exista un doble enlace. Si existe dos, ya, entonces ahí ya es obligatorio indicar en dónde se encuentran esos dobles enlaces. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto a esto? No sé si quedó más claro. Sí, profesor. Ahora sí, muchas gracias. Ya. Bien. Puede ser las 5 de los ejercicios de clase. Vamos a ver los ejercicios de clase. Ya. Acá. Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos achicar. A ver, vamos a ver si lo podemos resolver de acá nada más. Los alquenos y alquinos son familia de compuestos denominados insaturados, debido a un contenido deficiente de hidrógeno, la presencia de enlace pi en dos carbonos sp2 subyacentes justifica su alta reactividad química, atrayente de especies deficientes de electrones, mientras que la presencia de dos enlace pi, 4 electrones, convierte a los alquinos en mucho más reactivos que los alquenos. Se presentan las siguientes estructuras. Tenemos la estructura, tenemos tres estructuras. Este es un alquino. Este de aquí, también, disculpe, este es un alqueno, y este es un alquino. Al respecto, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La estructura A y B son isómeros. Para que A y B sean isómeros, deben de compartir la misma fórmula global. ¿De acuerdo? Entonces vamos primero a contar el número de carbono. 1, 2, 3. Acá hay 6, 9 y con este 10. Acá hay 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Pero acá hay algo importante, acá hay un OH. Acá no hay OH, imposible, no son isómeros. ¿De acuerdo? Entonces la estructura A son isómeros, no son isómeros. Y se saturan con 2 moles de hidrógeno. Por cada enlace pi, se gasta 1 mol de hidrógeno. Por cada enlace pi. Esta estructura tiene 1, 2 enlaces pi, entonces se va a saturar con 2 moles de hidrógeno. Este también tiene 1, 2 enlaces pi, también se va a saturar con 2 moles de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, esta segunda parte es correcta, pero la primera parte es incorrecta. ¿De acuerdo? Lo cual hace que toda la proposición sea falsa. Luego, la estructura C, se satura completamente con 16 átomos de hidrógeno. 16 átomos de hidrógeno. Veamos. ¿Cuántos enlaces pi tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8, tiene 8, tiene 8 enlace pi. Por cada enlace pi, se gastará 1 mol de hidrógeno. Por cada enlace pi. Si tiene 8 enlace pi, entonces se gastará 8 mol de hidrógeno. Pero cada mol de hidrógeno, si ustedes observan, miren acá muchachos,
por cada mol de hidrógeno hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces, si voy a gastar 8 mol de hidrógeno, eso equivale a 16 mol de hidrógeno. A 16 mol de hidrógeno. Más bien, lo que aquí faltaría colocar para que sea correcta esto es, se satura completamente con 16 mol de átomo de hidrógeno. No tan solo 16 átomos de hidrógeno, sino 16 mol átomo de hidrógeno. ¿De acuerdo? Me parece que ahí hubo una corrección. Eso es correcto. Entonces tenemos falso, verdadero. Luego, A, se clasifica como un hidrocarburo cíclico y alifático. Si es alifático, porque los compuestos orgánicos se clasifican en aromáticos y alifáticos. Los alifáticos, los aromáticos tienen estructura cíclica con enlaces dobles alternados y presentan resonancia. En cambio, los alifáticos no. Esta es una estructura alifática de cadena cíclica y presenta ramificaciones. Y hasta es más, yo diría, completaría ahí para hacerlo más claro. A es un hidrocarburo cíclico alifático ramificado, ramificado e insaturado, ¿no? Para ya describirlo mejor. Pero así como está, hasta aquí es correcto. Hasta aquí es correcto. Vamos a ver. Y B es acíclico, es decir, de cadena abierta y ramificado. ¿Es de cadena abierta? Sí, es de cadena abierta. Ramificado, sí, porque esta es mi cadena principal y esto viene a ser rama. Entonces, la C, la tercera, disculpe, la tercera también es correcta. La tercera también es correcta. Ah, no, acá dice falso. ¿Pero por qué falso? Acá dice bien claro, un hidrocarburo sí es un hidrocarburo cíclico alifático. Está bien, eso es correcto, hidrocarburo cíclico alifático, alifático cíclico, mientras que B es un alquenol de cadena abierta, pero en la proposición solo dice cíclico y ramificado, y si ustedes, acíclico, disculpen, y si ustedes pueden ver, es acíclico y ramificado. No está diciendo que sea hidrocarburo, que sea alcohol, está describiendo la estructura de la cadena. Me parece que aquí es correcto y más bien aquí es un alcohol, pero no estamos hablando, es decir, la proposición, esta parte de la proposición no habla que sea un hidrocarburo, se dirige más a la estructura de la cadena, independiente que sea alcohol o no sea alcohol, independiente que sea o no sea alcohol. Esa es la estructura de la cadena. Me parece que esta parte también es correcta. Es correcta. Y aquí ya lo está generalizando. Bueno. Y luego, el producto de la saturación completa de C. Si yo saturo todos estos enlaces pi, solo me quedaría puros enlaces sigma, enlaces simple. ¿Y qué nos dice? Por el producto de la saturación completa contiene 4 carbonos primarios. Bueno, si se satura todo esto, va a tener 1, 2, 3, 4 carbonos primarios. Hasta es más, lo tiene antes de saturarse. Ya lo tiene. Saturado o insaturado tiene carbonos primarios. 1, 2, 3 y 4. Esto es correcto. Esto es correcto. Pero lo que sí discrepo es este de acá. Porque aquí está hablando de la estructura, independiente que sea alcohol, cetona, aldehído, qué sé yo. Está hablando de la estructura, ¿no? Bien. Bueno, yo pongo mi punto de vista también. Entonces sería falso, verdadero. En mi opinión, este debe ser verdadero, pero dice que es falso porque dice que esto no es correcto y esto es verdadero. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver quién es más. Profesor, con respecto al enunciado 2 de la pregunta, es No, una regla clásica, o sea, que sea siempre de 1 a 2. El número de enlaces dobles, o sea, pi,
con el número de moles. Eso es algo que siempre se ha Claro, es cumplido. decir, yo para romper un enlace pi, yo para romper un enlace pi necesito una mol. Esa mol debe estar constituido por dos átomos. Por ejemplo, esta mol de hidrógeno, si tú ves en la fórmula, está constituido por dos átomos de hidrógeno. Puedes ver sido cloro, pero sería cloro 2. Entonces, si yo quiero desaparecer este enlace pi, entonces puedo utilizar una mol de hidrógeno, una mol de cloro, una mol de flúor, una mol de yodo, una mol de bromo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza estos gases que te acabo de decir están como cloro 2, bromo 2, yodo 2, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para desaparecer, por así decirlo, en este caso le dicen saturar. Para desaparecer el enlace pi, yo voy a tener que gastar una mol de un gas diatómico, en este caso el hidrógeno 2. Por cada enlace pi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 enlace pi. Entonces gastaré 8 moles de hidrógeno. Y en átomos sería 16, porque cada enlace pi o cada enlace, disculpe, cada mol de hidrógeno, por cada mol de hidrógeno hay 2 mol de átomo de hidrógeno. Si yo tengo 8 moles de hidrógeno, entonces tendré 16 mol de átomo de hidrógeno. Eso se ve en reacción de adición. No sé si te llegué a confundir más. Entonces, no es solamente el hidrógeno diatómico, sino por cada enlace pi que se tenga, se usará igual número de moles de gas diatómico, ¿no? Diatómico, sí. Sí. ¿Ok? ¿Quedó Ok. claro esa Sí, parte? profesor. Muchas gracias. Ok, Ahora sí, ya, profesor. ya. A ver qué nos dice acá. Profe, ramificado no sería CH3 separado. CH3 separado. ¿Cómo así? Disculpen, ¿dónde? En esta estructura, ¿a dónde te refieres? Disculpe. El joven que consultó. La B. Ya. La B. Ramificado. Si de este carbono hasta este carbono es mi cadena principal. Se entiende que todos aquellos carbonos que están fuera de esa secuencia vienen a ser ramas, ¿de acuerdo? Vienen a ser ramas. Pero ¿cuál es la pregunta específica? No te llego a entender. Se Sí, refiere a sí. que si el, profesor, creo que se refiere a que si al hidrógeno 3 lo separa en otros 3 y así, como en lugar de ponerlo de manera simplificada, los agrupa hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y tomarlo como si fueran ramas. No lo entiendo. Que tome desde aquí hasta acá. No, 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 o sea, que de un solo hidrógeno 3 se separe en hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y eso lo toma como ramas, pero se toma ramas cuando es de carbono a carbono, ¿cierto? Claro, Creo que cuando por ahí va hay, más la hay una pregunta. estructura de carbonos, ¿no? Pero ella me habla de este de acá, específicamente de esto. Pero si no prende su micrófono para poder un poquito discutir, no hay forma de que yo le pueda apoyar. No entiendo su inquietud. No entiendo la duda que en el fondo quisiera que resuelva, ¿no? Bien, bueno.
Profesor, ¿y cómo sería su nomenclatura del caso Disculpa. B? ¿Cómo sería su nomenclatura del caso B? A ver, vamos. ¿Qué pregunta era A 6. ¿Qué de clase? el No, caso perdón, B? sí, sí, esa. Ajá. Su sistema, pero este es alcohol, pero bueno, no importa. Chévere, mejor. Nos vamos distrayendo un rato. Acá. Vamos borrando aquí. A ver, como que nos vamos adelantando a la clase siguiente. No, a ver. De hecho, que este es un alcohol, aquí está, el grupo funcional de mayor jerarquía, la regla nos dice que la cadena principal debe de contener el grupo OH o los grupos OH, ¿de acuerdo? Entonces, y la numeración debe de iniciar por aquel extremo que tenga más próximo los grupos OH. De hecho, que sería acá, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí vendría a ser un sustituyente, y por lo tanto sería 3,7, 3,7 di, dimetil. Ahora viene la cadena principal de 8 carbonos, o como hay dos insaturaciones, entonces le agregamos acá la vocal A, octa, raya, raya, 2,6, 2,6, 2,6, di en raya 1 ol. 2,6 di en 1 ol. Ese sería el nombre. Ujú. ¿Alguna consulta? Profesor, entonces no se puede iniciar del OH, no se inicia de una cadena de carbonos. Claro, la cadena, porque este de aquí es en base a la cadena de carbono. El OH no es carbono. Aquí, acá empezaría. Bien, vamos a ver. Profesor, ¿podría ser la 2 de propuestos, por favor? La 2 Dos, de propuestos. a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué nos dice acá? Son múltiples las estructuras que se encuentran en la naturaleza o ha sintetizado el hombre con su afán de conocimiento. Tal es el caso de la siguiente estructura. Muy bien. Luego nos dice aquí, al respecto, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones, ¿no? Presenta 8 carbonos sp3. Bueno, los carbonos sp3 poseen enlace simple. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si hay 8 carbonos sp3, tiene una región plana, tiene una región plana. En realidad la región plana viene a ser esta de acá y esta de acá, que en realidad toda esta región se extiende, toda esta región es plana.
Porque lo que le comenté cuando estuvimos hablando de los enlaces de la hibridación SP2 y SP3, los híbridos SP2, los orbitales SP2 y SP3 son coplanares. Entonces, esta región es plana y esta región también es plana. Y ambos se proyectan en un mismo plano en este caso. Entonces, tiene razón. Tiene una región plana o planar y una lineal, ¿sí? Esta es la lineal. Los enlaces, la hibridación SP que me generan triple enlace, tiene una proyección de 180 grados. Entonces es una región totalmente lineal. Entonces la primera es verdadera. La segunda, se clasifica como aromático, nada que ver, para que sea aromático tiene que tener enlaces dobles alternados y proceder resonancia. Entonces no es aromático. Insaturado sí lo es. Acá vemos una insaturación triple, una insaturación doble y cadena cerrada. Ah, acá interesante. ¿Cuánto será una cadena cerrada o cíclica? Esta es una cadena cerrada, ¿de acuerdo? Pero no es la cadena principal. La cadena principal es esta. Y la clasificación siempre se hace en base a la cadena principal. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá también hay 6. Cuando las dos cadenas, abierta o cerrada, tiene el mismo número de carbono, se toma como principal aquella que presenta en las insaturaciones. Entonces, esta presenta en la insaturación. Entonces, esta es la cadena principal y todo esto pasa a ser un sustituyente. ¿De acuerdo? Entonces, falso. Su reducción completa, es decir, la desaparición de los enlaces pi, se produce una exil ciclohexano. Es decir, si desaparece todos los enlaces pi, quedaría una cadena saturada. Al ser saturada esta de 6 carbono y al ser saturada pero cíclica de 6 carbono, ahora esta pasa a ser la cadena principal y este de aquí vendría a ser un sustituyente llamado exil ciclohexano, un alcano, correcto, un alcano, pero cuando se sature todo esto. Debido a sus enlaces pi, acá tiene uno, 2, 3 enlaces pi, sus reacciones principalmente es de adición, sí. Cuando hay presencia de enlace pi, la reacción es adición. Si fuera todo saturado, la reacción fuera de sustitución. Verdadero. Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero, verdadero. No sé si esa parte está clara. Profe, ¿podría explicar la 2 que se clasifica como aromático, insaturada y todo eso? ¿De cómo va? ¿Podría explicar la parte 2 que dice que la cadena cerrada o cíclica, algo así? Ya. A ver, vamos a copiarlo, ¿ya? Vamos a copiarlo acá. Ya. Una estructura, una estructura aromática es esta de acá. Doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble. Los anillos aromáticos son estructuras cíclicas, pero que presentan enlaces dobles alternados. Y estos enlaces dobles están constantemente haciendo o saltando de carbono en carbono. Y esto viene a ser la llamada resonancia. Entonces, este es un anillo aromático. ¿Esta estructura tiene un anillo aromático? No, tiene un anillo cíclico, pero no es aromático. Entonces, ¿se clasifica como aromático? No se clasifica. Ahora, insaturado, sí es insaturado. Insaturado, insaturado, insaturado. Sí es insaturado. De cadena cerrada o cíclica, ¿no? De cadena cerrada, para decir que es de cadena cerrada, para decir que es de cadena cerrada, nosotros tendríamos que definir quién es la cadena principal.
si la cadena principal es el ciclo o la cadena principal es esta cadena abierta, ¿de acuerdo? Y nos dice que cuando las dos cadenas tienen igual número de carbono, se toma como principal aquella que tiene insaturaciones. Entonces, esta cadena tiene 6 carbonos y esta cadena cíclica también tiene 6 carbonos, empate por el número de carbono. Pero esta es la principal porque posee las insaturación. Y esta cadena principal es una cadena abierta, no cíclica. ¿De acuerdo? No sé si esta parte se quedó ahora sí un poco más claro. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Podría ser la 8 de Profesor, ejercicios. La 8. Ok. Vamos a ver. La 8 de la 8 y la 7, por favor, profesor. hasta donde alcance a las 5 de la tarde. Yo he estado desde temprano Ya. y nadie ingresa temprano. Acá que nos dice, en las gasolinas modernas obtenidas mediante el proceso de cracking del petróleo, encontramos presente el benceno, el tolueno, el sileno y otra molécula más compleja, como se muestra a continuación. Determine la alternativa correcta. A ver, ¿qué nos dice? El benceno, bueno, no veo ninguna estructura de benceno acá. El benceno viene a ser este de aquí. Esta estructura de aquí es el benceno. Y el tolueno sería un tolueno si yo le agrego acá un grupo metil. Si lo agrego un grupo metil, ya sería tolueno. El benceno y tolueno son moléculas apolares, sí, son moléculas apolares. Por lo general, los aromáticos hidrocarburos, todos son apolares. Apolares. Pero si son apolares, no pueden ser solubles en agua. Los apolares son insolubles en agua. Entonces esta proposición es falsa. Los silenos, los silenos, yo no sé por qué motivo te ponen esta estructura si no te van a preguntar sobre esto. Para que lo veas que está bonito, no sé, francamente. Los silenos son moléculas más polares que el benceno y más volátil. Ahí hace, por ejemplo, ahí hace alusión a sus propiedades. Son más polares, ¿saben por qué son más polares? Porque los silenos son más complejos. A ver, vamos a buscar una estructura. Caramba, no se puede utilizar esto. Y ya está. Fíjense el tip silenos. Imagen. Acá está. A ver, uno que sea más bonito. Pero que se vean los grupos, los grupos. Ya. Este será, pues ya. Mire, este es el sileno. Acá hay un grupo metilo, metilo. Este es un ortosileno, posición 1, posición 3. Acá hay otro sileno, posición 1 y posición 3. Acá posición 1, 2. Este es metasileno y este es el parasileno. Un, un, un benceno solo tiene un anillo nada más, pero ya el sileno tiene dos grupos metilo, ¿dónde está? Lo cual eleva su peso molecular y por lo general cuando la estructura posee mayor peso molecular se vuelve más insoluble. Entonces acá dice, o se vuelve más apolar. Dice, los silenos son moléculas más polares. No, los silenos no son polares, son apolares. Son apolares. Falso.
el metacileno es llamado 1,4 dimetilbenceno. En todo caso, tanta cosa. A ver, vamos a copiar esta imagen por acá. Espero que espero que ya, aquí está. Independiente de que yo observe, voy a borrarlo para que después no diga que el profesor Guamán lo copió el nombre. Entonces, posición 1, posición 2, orto. Posición 1, posición 3, meta. Posición 1, posición 4, para. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Qué nos dice la pregunta? Nos dice el metacileno, es decir, acá, metacileno. 1, 2, 3. A ver, ¿qué nos dice? El metacileno es llamado 1,4-dimetilbenceno por Yupac. No, he llamado 1,3. ¿Cómo lo llamó? Allá. 1,3 raya dimetilbenceno. Dimetilbenceno. Pero también ojo que este es un nombre sistemático. Ahora, su nombre también lo podemos llamar así. Metacileno. O si no, dimetilbenceno. ¿No? Ahí está. Entonces, no es 1,4, sino es 1,3. 1,3. Muy bien. La molécula A, y ahora por fin hacen la pregunta de esta molécula, contiene 5 grupos metilo. Vamos a ver. 1, 2. Tiene 2 grupos metilo. ¿Cómo se llamará esta estructura? ¿Se acuerdan? Esta estructura de acá es un terbutil. Un terbutil. Entonces, esto también es falso. Contiene 5 grupos metilo. No tiene 5, solo 2 grupos metilo nada más. Y 6 electrones pi. 6 electrones pi. 1, 2, 3. Enlace pi tiene 6 electrones pi. Si lo están tomando, acá yo estoy pensando si esto lo están tomando como si fueran sustituyente metilo. ¿Cómo pensar con la mente de la persona que diseñó esta pregunta? Para mí tan solo hay 2 grupos metilo. Esta es una estructura terbutil. La molécula B estereoatómica apolar. Interesante, ¿no? Heteroátomo. Estereoatómica sí, porque tiene nitrógeno. El término heteroatómica vino la semana pasada, heteroatómica. Heteroatómica son todos aquellos elementos menos el carbono y el hidrógeno. Entonces, acá yo veo carbono, hidrógeno y nitrógeno. Entonces, sí es una molécula heteroatómica porque tiene nitrógeno en la estructura. ¿Es apolar? ¿Es polar? No, no es polar. Todo es hidrocarburo. Ah, salvo esta región. Esta región sí tiene 2 grupos. Podría ser, ¿ah? Y no volátil, dudo mucho con una estructura tan compleja, tan grande, sea volátil.
Por lo general son volátiles aquellas estructuras como el benceno, que solo tiene 6 carbonos, ¿no? Pero polar, yo dudaría, pero quiero ver a ver qué resolvió el profesor. Ah, no, no resolvió nada. Interesante, interesante. Dejó para libre Profe, imaginación a todos. pero en la figura A no hay 3 electrones pi. Disculpe. 6 En la electrones figura A no hay pi. 3. 6. Ah, no habría 3. No, acá hay 1 enlace pi, 2 enlace pi, 3 enlace pi. Y en cada enlace, ¿cuántos electrones hay? En cada enlace hay 2 electrones. En cada enlace hay Ah, 2 electrones. Si hay 3, si hay 3 enlaces pi, entonces habrá 6 electrones pi. ¿Ok? ay, ay, eso no sabía. Gracias. Y por ahí me dijeron las 7. A ver, ¿qué dice las 7? Los hidrocarburos aromáticos contienen como molécula base al benceno. Los derivados del benceno se encuentran por cientos, o sea, son sustituyentes y anillos fusionados y otros anillos heterocíclicos. El benceno tiene una estructura sui generis y se muestra a continuación. También la estructura del fenantreno. Aquí está. Ahora, aquí, ¿qué nos dice? Las propiedades físicas y químicas pueden ser deducidas de sus estructuras. Sí, bueno, en realidad conociendo la estructura uno puede decir cuál va a ser su comportamiento polar o apolar, ¿no? Inclusive si pueden ser líquidos, sólidos, ¿de acuerdo? Sí, mucho tiene que ver la estructura para entender un poco de lo que vienen a ser sus propiedades físicas y químicas. Y comprobadas luego de manera experimental. Determine la alternativa incorrecta. Mientras que el benceno es líquido, correcto, el fenantreno es sólido. Por su masa molar, sí, por su masa molar, a mayor masa molar tienden a ser cada vez sólidos. Eso es correcto. Ambos hidrocarburos, se refiere al benceno y al fenantreno, son apolares, sí, porque solo está constituido por carbono e hidrógeno. El fenantreno tiene un, tiene menor peso fórmula que el benceno. No, el fenantreno tiene mayor peso fórmula porque está constituido por 3 anillos, tiene más carbono en comparación del benceno que solo tiene uno. Falso. Siendo compuestos aromáticos son muy estables y liposolubles. Son liposolubles porque son apolares. Se concentran en la grasa de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Y son muy estables. Eso es interesante. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el anillo aromático, el hecho de hacer resonancia le da una alta estabilidad. Tanto así que a pesar que tienen dobles enlaces, ellos no sufren reacción de adición como los alquenos. Ellos más bien se comportan como si fueran alcanos, sufren reacción de sustitución. Ambos pueden dañar el sistema nervioso, sí. ¿Por qué pueden dañar el sistema nervioso? Porque al ser sustancias liposolubles se acumulan en sitios que tienen alta cantidad de lípidos. Y dentro de esos sitios que tienen alta cantidad de lípidos tenemos pues al sistema nervioso, ya que se acumula en el tejido adiposo. Bueno, en realidad yo pienso que aquí se han equivocado. Una cosa es tejido adiposo y otra cosa es que el sistema nervioso esté constituido por un buen porcentaje de grasa. Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Ya que yo pienso que fácilmente se podría quedar hasta ahí y sería correcta. El benceno con 6 electrones pi, si tiene 2 electrones pi, 4 electrones pi, 6 electrones pi. Y el fenantreno con 14 electrones pi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Son muy inestables. Eso fue un motivo de consulta. eh, Porque no es que sean inestables, esos electrones están deslocalizados. Los electrones se encuentran deslocalizados, saltando por todo el anillo. No es que sea tanto inestable. Yo cambiaría la palabra inestable o muy inestable
por deslocalizada. ¿De acuerdo? Porque la única incorrecta vendría a ser esta de acá. Todas las demás son correctas. ¿Ok? Bien, muchachos. Hasta aquí son las 5:13. Hasta aquí sería nuestra reunión. Nos pasamos a ver en otra oportunidad. Hasta luego. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego.